Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Le dan la posibilidad de una reforma laboral para que puedan despedir sin pagar indemnizaciones, que no paguen más horas extras. Es decir, es un entramado completo que se complementa, valga la redundancia, con el ataque a la libertad de organización, donde la ley de reforma laboral... En su dimensión humana, reducir la jornada laboral significa que madres y padres tendrán más tiempo para el cuidado, que las y los jóvenes trabajadores podrán continuar con sus estudios y que las familias contarán con espacios reales de convivencia. A nivel mundial ha cambiado... Hace pocas horas, lacomunis.org publicó una nota del doctor Ricardo Changala titulada Límite de la jornada de trabajo, ¿hacia dónde vamos? Allí se dice que ha pasado más de un siglo desde la adopción del Convenio Internacional número 1 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que pretendía establecer a nivel global el límite máximo de 8 horas diarias de trabajo como un límite semanal también de 48 horas en el ámbito industrial, ambas cosas. En esa constitución de la OIT se expresa o se expresaba que el objetivo de aprobar como norma una jornada de 8 horas o una semana de 48, en los casos que aún no se hubiera implantado, revestía particular y acuciante importancia. Esas eran las palabras textuales. ¿Cuál era la idea? No solo asegurar mejores condiciones físicas y mentales para las personas trabajadoras, sino homogeneizar aspectos esenciales en el proceso productivo para evitar competencias desleales entre empresas y países. En 1919 había solo 4 países que habían aprobado la jornada de 8 horas en su legislación. Cuba en 1909, Panamá en 1914, 1915 y un año después Ecuador. Para en 1922, 3 años después de adoptado el convenio número 1, la semana laboral de 48 horas era habitual en Europa, sobre todo en el sector industrial, así como también en Australia, Nueva Zelanda y en algunos países de América Latina. Pero hoy, en el 2026, únicamente 46 de los 187 Estados miembros de la OIT han ratificado ese convenio. Por otra parte, un documento técnico de la OIT recuerda que la organización relaciona la reducción de la jornada de trabajo con al menos 5 aspectos. La salud y la seguridad en el trabajo es uno de ellos, el aumento de la productividad y la sostenibilidad de las empresas es otro, la conciliación entre la vida laboral y familiar, la promoción de la igualdad de género y finalmente la facilitación en la elección del trabajador de sus horas de trabajo hacia un equilibrio entre las necesidades del trabajador o trabajadora y las exigencias de las empresas. Pero vamos a hablar con el autor de esta nota, justamente con Ricardo Changala. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Un gusto estar aquí contigo. Bueno, un tema de debate en estos días en varios lugares de nuestro planeta. Sí, me pareció oportuno hablar de este tema por varias razones, pero lo que lo motiva en este instante es que exactamente el mismo día, que fue el día 6 de marzo pasado, 2 países de América aprobaron legislación en torno a la temática de la limitación de la jornada de trabajo, que fueron México y Argentina. Y el punto es que si vos analizás la normativa que adoptaron, son diametralmente opuestas. Es como la reacción, la respuesta o la actitud sobre esta temática del trabajo, sus alcances, su limitación de jornada, etcétera, desde 2 lugares completamente diferentes. Veamos. En el caso mexicano, en primer lugar, se hizo una reforma de la Constitución. Quiere decir que eso tiene un peso jurídico muy importante, ¿no? Claro. Pero la idea central, para no entrar en detalles mínimos que no interesaría, la idea central es establecer un límite semanal de la jornada que no supere las 40 horas, en lugar de 48. Por lo tanto, México se pone
se suma a la nómina de varios países de la región latinoamericana que han avanzado en eso en los últimos años, como Colombia, Chile, como ejemplos claros, ¿no? Que ya han concretado reformas. Iniciativas hay otros, pero que han concretado estos países. En cambio, en el caso de Argentina, es exactamente lo contrario. Una reforma de la ley de contrato de trabajo, es una reforma legal, no constitucional, eso veremos por qué es importante remarcarlo, en realidad lo que permite es pasar de 48 a 72 horas semanales, ¿sí? Porque una normativa bastante confusa, además en la redacción, por lo menos para mi gusto, no está tan clara, pero en definitiva lo que establece es que se pueden tener jornadas de 12 horas diarias. No solo eso, sino que aparentemente modifica o elimina, según cómo se interpreta el texto, el pago de las horas extras, y más bien genera una especie de compensación de descanso, una especie de banco de horas, así le llama, muy peculiar. Pero, sin entrar en detalles, claramente son caminos absolutamente contradictorios los que van dos de los principales países del continente, ¿no? Por supuesto que aquí hay distintos aspectos que se pueden considerar y ser motivo de consulta en esta charla. Uno de ellos es, ¿hay una mayor presión en estos tiempos de parte de los sectores empresariales para modificar las leyes laborales y en este caso, por ejemplo, más específicamente el tema de la jornada laboral? Porque sí lo hay por parte de los movimientos sindicales, muchas veces lo hemos visto en los últimos tiempos, para tratar de no solo de acortar, sino de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras. Sí, ahí hay que entrar fino al tema. Si lo vamos en un análisis comparativo general, ¿no? Después hay peculiaridades país por país que sería imposible hablar, pero en términos generales, este tema de la limitación de la jornada, es imposible verla desgajándolo de las características de las sociedades a las que estamos hablando. Para decirlo en dos palabras, en los países de mayor desarrollo industrial o niveles de vida mejores, digamos, que históricamente han sido así, por ejemplo Europa, la verdad que había una tendencia constante a disminuir la cantidad de horas de trabajo promedialmente, al menos en la legislación y también en la práctica, ¿no? Eso por un lado. Y en los últimos tiempos también ha habido un avance significativo, en algunos casos promovidos por sectores empresariales, para continuar la reducción de la jornada. Por ejemplo, hay un movimiento que existe desde el 2019 que se llama, bueno, que tiene que ver con esto, de promover las 4 horas semanales, ¿sí? 4 horas diarias de trabajo, que ha tenido avances significativos. De hecho, ha habido experiencias concretas, por ejemplo, en el Reino Unido, por ejemplo, en Nueva Zelanda también, más recientemente en Noruega, donde hay experiencias, se ha aplicado y ha habido evaluaciones, y en general han resultado muy positivas. Estoy hablando de iniciativas impulsadas por sectores empresariales, ¿sí? Donde básicamente los resultados han sido que la calidad del trabajo ha sido mejor, el nivel de productividad ha sido por lo menos igual, pero además la satisfacción del trabajo mucho más para los trabajadores. Entonces, al final, el resultado es bastante positivo. Eso en esos países. Sin embargo, cuando venimos a otras regiones, por ejemplo América Latina, la realidad es otra. Y más bien estamos del lado de lo que tú estás planteando, ¿no? Del sector empresarial y de otros sectores políticos. El discurso de que en realidad la limitación de la jornada es algo inconveniente, como en general toda la legislación laboral se plantea como inconveniente para el desarrollo empresarial y para los tiempos que corren, ¿no? Claro. También tú mencionabas el tema de las horas extras y pensaba yo también el tema del multiempleo, cómo juega en esto, y en definitiva hay un ancla que es el salario también, ¿no? El tema de un salario digno que hace que ante la no posibilidad de obtenerlo se recurra al multiempleo y a las horas extras, con lo cual la jornada laboral también se distorsiona, ¿no? Sí, ahí es importante lo que comentás y quisiera desarrollar un poquito eso. El tema de la limitación de la jornada es importante o menos importante según el contexto de relaciones laborales en el que estamos hablando. Por ejemplo, en nuestro continente hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Algunos son los que mencionás. O sea, si el salario es muy bajo,
en realidad, aunque se establezca una limitación de la jornada, la persona de alguna manera tiene que compensar un ingreso muy bajo, será con el multiempleo o extender la jornada o de alguna forma. O sea, pensar que la calidad de vida de las personas van a mejorar exclusivamente porque tengan menos horas de trabajo establecidas en una legislación no tiene ningún sentido. Pero algo más importante que eso es que tampoco tiene sentido o no llega a mucha gente limitar la jornada o en general cualquier avance en la legislación laboral cuando vos tenés un porcentaje muy alto de personas trabajadoras en la precariedad o en la informalidad. Y ahí tenés realidades en América Latina muy importantes. Por ejemplo, países como Guatemala, Honduras, Bolivia, los datos oficiales son de porcentajes de informalidad o precariedad. Es decir, personas que desarrollan actividades laborales sin el marco normativo institucional previsto en materia de trabajo subordinado, a veces llega hasta el 80% de las personas trabajadoras. Por lo tanto, legislaciones de este tipo alcanzarán con suerte al otro 20%, pero hay un amplio porcentaje de la población que le va y le viene cambios en la legislación laboral en ese sentido. En cambio, en países como Chile o Uruguay, el porcentaje de trabajadores precarizados es mucho más bajo. Por lo tanto, un cambio en la legislación sí impacta a más personas. Eso es fundamental tomar en cuenta. Pero hay otras cosas que también hay que considerar. Y es que en esto de la limitación de la jornada también hay que considerar las cuestiones tecnológicas. No es casualidad que en mismo México, casi al mismo tiempo de aprobarse esta reforma constitucional de las 40 horas, también se aprobó una legislación en primera instancia, falta que se apruebe en el Senado, pero se aprobó por unanimidad, así que eso va a ocurrir. En el mismo sentido que ya otros países lo han aprobado, también en el continente americano, de regular o proteger lo que se llama la desconexión digital. Es decir, que los y las trabajadoras puedan realmente descansar luego de sus 8 horas, 6 horas o el tiempo que tengan de trabajo y no tenga que estar al teléfono o al WhatsApp para que el empresario o quien ejerce la calidad de coordinador de su trabajo les esté llamando, pidiendo acciones o en definitiva, que sigan trabajando a pesar de que terminaron su jornada. Entonces, ese tema también es muy importante, porque si yo digo que tenés 6 horas de trabajo u 8, pero después en tu casa tenés que seguir trabajando porque estás conectado digitalmente o telefónicamente, bueno, entonces tal limitación. Entonces hay varios aspectos que hay que considerar a la hora de ver si efectivamente una limitación de jornada realmente asegura que las personas tengan el tiempo que se desea de acuerdo a la legislación que se aprueba. Tú decís en el trabajo que citábamos, que está publicado en La Comunis, que también esto es una herramienta para la reducción del desempleo, y citás allí algunos ejemplos, el de Suecia, el de Francia, el de Japón, entre otros. Sí, eso, de acuerdo al documento técnico de la OIT, que más reciente, digamos que ellos no son concluyentes en eso, pero tampoco dicen que no puede ser así, sino que depende también otra vez el país, el contexto, pero es una herramienta interesante a considerar a la hora de plantearse estrategias para fomentar el empleo o combatir el desempleo, como lo quieras mirar. Pero al menos es interesante considerarlo, ¿no? Aunque dicen no es automático, que porque vos reduzcas la jornada inmediatamente va a aumentar el empleo, porque hay otras estrategias alternativas que pueden funcionar, ¿no? Y eso es un poquito lo que plantea. Yo quería también hacer una reflexión sobre esto, y motivaba también el artículo y hablar de este tema ahora mismo, ¿no? Cómo esto, que parece no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver con esto que venimos hablando hace ya varios días, de esta suerte de construcción de un nuevo mundo sin reglas y sin regulaciones y sin derechos a respetar, ¿no? Como todo está vinculado muy fuertemente. Entonces, hace muy pocos días, casi contemporáneo, digamos, esta reforma que acabo de mencionar, hay una declaración de la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Que fue muy cuestionada, digo, como otras no han sido tanto, pero esta fue muy cuestionada porque, palabras más, palabras menos, terminó diciendo algo así como que ya no podemos seguir en la Europa defendiendo ciertos valores, ciertas bases en las cuales hemos construido nuestra realidad y que el mundo es otro y hay que cambiar, más o menos, palabras más, palabras menos. ¿Por qué es importante vincularlo? Porque justamente en Europa
es el ejemplo en las últimas décadas donde la legislación laboral en general, los derechos laborales, la negociación colectiva, los acuerdos sectoriales, bueno, en muchos de sus países han sido como ejemplos para otras partes, como para América Latina, de seguir en cuanto a condiciones, de mejorar las condiciones laborales, y hacer que las personas trabajen para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Y cuando desde la misma Europa se plantean estas lógicas, aunque ella no estaba hablando en ese momento de las relaciones laborales, pero al final todo tiene que ver con todo, es altamente preocupante, ¿no? Porque precisamente, y por eso tú comenzabas hablando del convenio número 1, la existencia de la OIT es para eso, para que tengamos una normativa común, más o menos equitativa entre todos los países, en las condiciones laborales. Y si desde la propia Europa se plantea de que, bueno, ya ese mundo mejor pensamos otra cosa, bueno, ¿qué les queda para los trabajadores y las trabajadoras del planeta, ¿no? Eso es altamente preocupante y por eso hay que vincular una cosa con la otra. O dicho de otra manera, esta suerte de colonialismo redivivo que tenemos ahora en muchos sectores, uno de sus contenidos fundamentales es modificar la temática vinculada a las relaciones de trabajo. Por eso no es casualidad que el país que está retrocediendo más fuertemente sea Argentina, cuyo gobierno precisamente está muy cercano a estas dinámicas, a estos procesos de restauración del liberalismo extremo siglo XIX, ¿no? Tú lo dejás muy claro allí ya sobre el final del artículo. Nos queda obviamente para otra charla lo que es la vinculación de estos temas con los planes de fondos de retiro de los trabajadores y trabajadoras, donde todo esto también influye en eso y en la seguridad social en general. Pero bueno, como digo, seguramente será motivo de otra instancia, de otra charla. No, por suerte, podemos volver a hablar y conversar porque hay muchas cosas. Solo quisiera una reflexión final, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿qué tipo de sociedad están imaginando, están pensando cuando quienes toman decisiones impulsan legislación donde por lo menos la gente tenga que trabajar 12 horas por día, ¿no? Y reflexionemos muy brevemente. Si tú tenés 12 horas de trabajo, con suerte, 1 hora de traslado, ¿no? Con suerte si no vivís muy lejos y si el tráfico es más o menos normal. Por lo general más, sí. Sí, pero pongamos que 1 hora, 12, 3, 13. Y se supone que si te mataste trabajando 12 horas, vas a descansar, sé, 8, ¿no? Promedialmente. Bueno, te quedaron 3 horas. 3 horas para vivir. 3 horas para comer, para bañarte, para estar con tu familia. ¿Qué mundo es ese? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué sociedad queremos construir así? Entonces, me parece que debemos reflexionar sobre eso, porque realmente es un futuro realmente distópico, ¿no? Así que creo que vale la pena pensar sobre estas cosas y bueno, tratar de acompañar procesos que cuestionen este tipo de iniciativas, ¿no? Ricardo, una vez más, muchas gracias. Nos reencontramos y nos quedamos reflexionando, ¿cómo no? Muchas gracias y nos vemos. Chao, chao.